Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Gandarilla Flores, alumno de la Universidad de las Culturas, plantel La Piedad, Michoacán. Hoy vengo a exponer los temas vistos en clase y trabajos acerca de la materia Fundamentos Biológicos del Movimiento Humano. Comenzamos con el sistema óseo. El sistema óseo, llamado sistema esquelético, es una compleja y resistente estructura del hueso que constituye nuestro esqueleto y nos brinda el sostén y protección esencia de los órganos internos indispensables para la vida junto con el sistema muscular. Las articulaciones conforman un aparato locomotor del cuerpo humano. El sistema óseo está constituido por unos 206 huesos de distintas formas y tamaños, todos endurecidos a partir de la acumulación de calcio y otros elementos en proceso llamado mineralización. Estos se convierten en piezas rígidas y resistentes y concretas, y conectadas entre sí y complementadas por el cartílago, material rígido pero elástico, mucho menos resistente. Así, el sistema óseo combina las células vivas llamadas osteocitos, encargados de generar sustancias vitales y de crecer y de reproducirse, junto con los materiales inertes, sales, calcio, fósforo, que otorgan la constitución y fortaleza. El sistema óseo abarca la totalidad de aproximadamente unos 206 huesos, que ya lo dije anteriormente, sin contar los dientes, lo cual representa un 12% al peso total del organismo. Los huesos están todos unidos entre sí, articulados en continuo, y excepción de los huesos hyoides aislados sobre la parte inferior del cuello. Entre distintos huesos existe una masa de cartílagos, tendones, ligamentos que sirven de cojín entre uno y otro para evitar que se impacten al moverse el cuerpo, que los manifiesta firmes en su lugar y recubiertos por la musculatura, que permiten justamente lidiar con su peso. Debido a la resistencia que tienen los huesos, son la última parte del cuerpo humano en descomponerse, sobreviviendo al resto de los tejidos por años. Pasando a lo que es el sistema muscular, como anterior vimos que es una parte muy importante dentro del sistema óseo. En anatomía humana, el sistema muscular es el conjunto de los más de 650 músculos del cuerpo, cuya función principal es generar movimiento, ya sea voluntario o involuntario, músculos esqueléticos y viscerales respectivamente. Algunos de los músculos pueden embrearse de ambas formas, por lo que suele categorizar como mixtos. El sistema muscular es responsable de locomoción, efectuar el desplazamiento de la sangre, el movimiento de las extremidades, actividad motora de los organismos internos. El sistema muscular es el encargado de hacer que todos nuestros órganos desempeñen sus funciones, ayudando a otros sistemas, como por ejemplo al sistema cardiovascular, información del estado fisiológico. Por ejemplo, un cólico renal provocado por contracciones fuertes del músculo le hizo generado un fuerte dolor, signo de su propio cólico. Estabilidad. Los músculos conjuntamente con los huesos permiten al cuerpo mantenerse estable mientras que permanecen en este estado de actividad. Postura. El control de la posición y disposición que realiza el cuerpo en estado de reposo. Producción de calor. Al producir contracciones musculares se origina energía calórica. Forma. Los músculos y tendones dan al respectivo típico del cuerpo. Protección. El sistema muscular sirve como protección para el buen funcionamiento del sistema digestivo, como los órganos vitales. Pasando al tema 3, sistema nervioso, uno de los sistemas más importantes y complejos de nuestro cuerpo humano. Tiene múltiples funciones, entre ellas recibir y procesar toda la información que proviene tanto del interior del cuerpo como del entorno, con el fin de regular el funcionamiento de los demás órganos y sistemas. Esta acción la puede llevar a cabo de forma directa o en colaboración con el sistema endocrino mediante la regulación y liberación de diferentes hormonas. Está formado principalmente por dos tipos de células, las neuronas y las células gliales. Las neuronas es la célula fundamental que se encarga de procesar y transmitir la información a través de todo el sistema nervioso. Las células gliales, llamadas también glía o neuroglía,
normalmente. Son células realizando función como soporte o protección de las neuronas. Las neuronas no pueden funcionar en la ausencia de las células gliales. Aunque existen diferentes formas en este tipo de proceso que se llevan a cabo en general de una neurona, se puede diferenciar cuatro partes. Cuerpo celular o soma contiene el núcleo y la mayor parte de la estructura que mantienen los procesos vitales de las células. Son formas varias según los diferentes tipos de neuronas. Dendritas son prolongancias del cuerpo celular de las neuronas que actúan como receptores de los mensajes transmitidos por otras neuronas. Axón, tubo largo y delgado que a menudo recubierto de una vaina de mielina encargado de llevar la información desde el cuerpo celular hasta los botones terminales. Botones terminales es la parte del axón de información en donde una neurona se transmite a través de la sinapsis, que es la unión que ya vamos a hablar más adelante sobre la sinapsis, que es la unión de los botones terminales de la neurona emisora y dendrita de la célula receptora. Las neuronas tienen características de diferentes formas a las demás células del cuerpo. Poseen una prolongaciones de gran longitud y tienen escasa capacidad de regenerarse. Por esta razón, algunas enfermedades neurológicas pueden ser progresivas. El sistema nervioso se divide en dos partes: sistema nervioso periférico, formado por las prolongaciones o trayectos nerviosos que salen en la médula espinal hacia los diferentes tejidos; sistema nervioso central, formado por el encéfalo, que incluye el cerebro, cerebelo y tronco encefalítico, y la médula espinal. Las dos estructuras que forman el del SNC se encuentran protegidas por envolturas óseas, que son el cráneo y la columna vertebral respectivamente, tanto el encéfalo como médula espinal, y están recubiertos por tres membranas que sirven para protección durante la membrana externa: los aracnoides, membrana interna; la pirámide, membrana interna. Estas membranas se le conoce como nombre de Meninges. En estas membranas se crea un espacio llamado espacio subcranoide, que se encuentra lleno de líquido incoloro que se transparenta, que percibe el nombre de líquido cefalorraquídeo. Este líquido, formado principalmente por las proteínas, iones, glucosa, células sanguíneas que forman parte del sistema inmune, entre unas está la permitir el intercambio de diversas sustancias entre el sistema nervioso y la sangre, actuar como sistema de eliminación y productos residuales, y mantener equilibrio el ion adecuado, proporcionar la amortiguación y protección mecánica. Las células que forman el sistema nervioso central se colocan de tal manera en que dan lugar a dos clases de sustancias que se caracterizan por su color: la sustancia gris, la corteza cerebral, llamada los cuerpos de las neuronas, y la sustancia blanca, formada principalmente por las prolongaciones nerviosas, dendritas y axones, cuya función es conducir la información. Pasamos al tema 4, la sinapsis. ¿Cómo se conectan las neuronas? Las neuronas se comunican a través de la sinapsis. La sinapsis es una unión entre una neurona y otra célula, neurona o no, en un lugar muy activo que es continuamente suceden cosas. Estos dos tipos distintos de sinapsis, la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. Sinapsis eléctrica, unión estrecha entre neuronas adheridas mediante proteínas, lo que confiere mayor velocidad de propagación de señal, que sucede por la transmisión de iones, moléculas encargadas eléctricamente entre neuronas. Las señales eléctricas circulan por una neurona en ambos sentidos, bidireccional. Esto posibilita la sincronización entre las neuronas para que se mantengan a un ritmo acoplado. Sinapsis química. La sinapsis química, en este tipo de análisis, las células están separadas por un espacio de hasta 20-30 nanómetros. La hendidura sináptica físicamente es una separación, funcionalmente una conexión que se transfiere a la información de otra célula. El primero que vio la sinapsis química fue Ramón y Cajal, cuando demostró que el tejido nervioso era un entremado
de redes sin solución de continuidad, sino como cualquier otro tejido que estaba formado por las células, las neuronas, y distinguió varias partes también del cuerpo, la expansión, el axón, las dendritas que ya hablamos anteriormente, en el sistema nervioso pasado. Ya hablamos sobre lo del axón, las dendritas, que también son una parte importante dentro de la sinapsis. También postuló correctamente que las corrientes de información fluyen de las ramificaciones dendritas hacia el cuerpo de la neurona, donde se procesa la información, y es la acción para saltar a través de la sinapsis y otra célula. El impulso nervioso. Todas las células anteriormente poseen una carga eléctrica, que ya hablamos anteriormente. Sales de su interior iones de sodio, potasio, calcio, cloro en distintas en el medio que se encuentran en diferentes, les confiere una carga eléctrica. La membrana de la célula se separa del exterior de la célula y posibilita las concentraciones de sales en distintas. Se permanece las concentraciones que tendrán igualarse los iones y abundante helado para traer de un torrente de agua hacia otro lado. Como son iones, tienen una carga eléctrica y por eso hablamos de corriente eléctrica. La sinapsis química, en el lugar en el que se impulso, en el impulso eléctrico, son células especialmente en transmitir electricidad, por eso modifican permanentemente su membrana en el axón, permitiendo la entrada y salida de sales, por eso con la transmisión de impulso eléctrico. Para conseguir mayor rapidez de propagación del axón, está envuelto de una capa de aislante de vaina de Milenia, que facilita el impulso nervioso de los alcances, como ya vimos anteriormente, de los 120 ms. En el extremo del axón neuronal de la vaina desaparece el impulso eléctrico que se encuentra con la sinapsis, una hendidura que se debe salvar se debe salvar para pasar o no a la siguiente célula, que ya hablamos anteriormente. Ahora entrando al tema de la fisiología del movimiento humano, podemos ver que la regulación de los movimientos corporales implica la participación de diversas regiones del encéfalo y las áreas motoras de la corteza cerebral, que desempeñan una función importante en el inicio y control de los movimientos precisos. Los ganglios basales ayudan a establecer el tono muscular normal y se entregan los movimientos automáticos semivoluntarios, mientras que el cerebro ayuda con la corteza y los ganglios basales y a lograr movimientos coordinados, además de facilitar el mantenimiento de la postura normal, el equilibrio. Hay dos tipos de vías motoras, las directas, las piramidal, las indirectas y las extrapiramidal. Vía piramidal o vía cotiocepinal. Las fibras se originan en las neuronas motoras, en las que el área motora de la primaria, sus axones transportan impulsos nerviosos para los movimientos voluntarios y los músculos esqueléticos. Los axones residen en la cápsula interna de la región, la sustancia blanca situada entre los ganglios basales hacia el tronco cerebral, en la parte interior del bulbo raquídeo, más el 90% de los axones. Se presenta de causación del lado colateral. De esta forma, la corteza motora, el hemisferio derecho, controla los músculos más de la mitad corporal izquierda y viceversa. Los axones de la primera motoneurona termina en los núcleos nerviosos craneales y el tronco del encéfalo, en la que hasta anterior de la médula segunda motoneurona. Los axones de la segunda motoneurona transmiten los impulsos nerviosos hacia los músculos esqueléticos de la cara, de la cabeza, a través de los nervios craneales, tronco y extremidades, a través de los nervios espinales, vías indirectas o extrapiramidales. Las vías extrapiramidales comprenden el resto de los fascículos motores somáticos complejos que abarcan corteza motora, ganglios basales, sistema límbico, tálamo, cerebelo, formación reticular, núcleo, tronco, encéfalo. Por último, los reflejos. Los reflejos son reacciones muy importantes automáticas que correcto funcionamiento de nuestro cuerpo humano, previsibles y rápidas, que emiten respuesta a los cambios del medio. La trayectoria se conoce como los impulsos nerviosos y se produce un reflejo constituyente al arco del reflejo. Por esta causa, formado por el receptor sensorial, el extremo distal de la neurona sensorial, por otro la estructura asociada que sirve como receptor sensorial y la redacción del estímulo específico. La neurona sensorial,
que es la que se encarga y recibe y propaga los impulsos sensoriales hasta el extremo final de su axón, situado en la sustancia gris medular del tronco cerebral, reflejos craneales, centros de integración formados por una más revisión de sustancias gris dentro del SNC, ya hablado anteriormente. En estos reflejos más simples, en este centro se constituye solo la sinapsis de la neurona sensitiva y motora, por lo cual salen los estímulos producidos dentro de los centros de integración hacia la parte corporal específica, y el órgano efector, que es la parte del organismo que corresponde al estímulo de la neurona motora, cuando el efector de músculo esquelético constituye un reflejo somántico sobre el efector músculo liso cardíaco, y la glándula se trata de reflejo visceral. Continuamos con la fisiología deportiva. La fisiología deportiva es la parte de la medicina deportiva que estudia los procesos que se realizan en el cuerpo humano con el motivo de dar realización de la actividad física. Esta estudia los cambios metabólicos, además de las adaptaciones que realiza el cuerpo humano adaptándose a cualquier tipo de actividad física, ya sea tipo puntual o a largo plazo. Para conseguir los objetos de la fisiología deportiva se realizarán distintos tipos de pruebas, análisis que se adapten tanto a la modalidad deportiva, analizando como el deportista en dichas pruebas será distinta según la edad, el sexo, el peso o el deporte de pruebas concretas analizadas. Algunos ejemplos podemos ver en estas pruebas de esfuerzo: los análisis sanguíneos, que son muy importantes, y también de la orina y la dieta, y la sindetropometría, etc. Objetivos de la fisiología deportiva. Por medio del conocimiento de la respuesta fisiológica del cuerpo de la actividad física del deporte, su objetivo principal es aconsejar a los deportistas a segundos niveles para prevenir alteraciones físicas o metabólicas por el abuso o por el sobreentrenamiento, para conseguir mejoras por sus capacidades deportivas. Es la función de resultados de diferentes test de análisis realizados. Todo ello con una idea de mejorar sus resultados deportivos y analizando sus entrenamientos por la dieta de suplementación y su capacidad de adaptación sobre las condiciones ambientales mediante análisis y su metabolismo de capacidad cardiopulmonar, bioquímica, biomecánica, etc. Finalizando el proceso con los consejos de orientaciones pertinentes, además de que se consigue prevenir la aparición de múltiples alteraciones físicas y metabólicas, detectando con antelación con el seguimiento adecuado. Ahora pasamos a la actividad física y los beneficios que tiene sobre el corazón. La actividad física reporta muchos beneficios a la salud. Estos beneficios se presentan por igual en las personas de ambos sexos, en cualquier edad de raza. Por ejemplo, la actividad física ayuda a mantener un peso saludable, facilita las tareas diarias como subir escaleras, ir de compras. Los adultos se mantienen físicamente activos, corren y sufren menos riesgos de una depresión, disminución de función cognitiva a medida de que envejecen. La función cognitiva abarca las destrezas de razonamiento y aprendizaje y de discernimientos. Los niños y adolescentes que se mantienen físicamente activos pueden tener menos síntomas de depresión que sus compañeros. La actividad física también reduce el riesgo de sufrir muchas enfermedades como la enfermedad coronaria, la diabetes, el cáncer. Muchos estudios han demostrado que los beneficios claros de la actividad física reportan al corazón y los pulmones. La actividad física fortalece el corazón y mejora el funcionamiento de los pulmones. Cuando se realiza con regularidad la actividad física moderada e intensa, fortalece el músculo cardíaco, el músculo del corazón, o para hacerlo mejorar la capacidad del corazón para bombear la sangre de los pulmones al resto del cuerpo. Esto circula más sangre hacia los músculos y las concentraciones de oxígeno en la sangre que aumentan. Los capilares son los vasos sanguíneos y diminutos del cuerpo que también ensanchan. Esto permite llevar más oxígeno a todas las partes del organismo y transportar fuera de ellas los productos desechos. La actividad física reduce los factores de riesgo de la enfermedad coronaria.
Cuando se realiza con regularidad y actividad aeróbica moderada e intensa, puede disminuir el riesgo de enfermedades coronarias. La enfermedad coronaria consiste en un depósito de material grasoso llamado una placa interior de las arterias coronarias. Esta arteria lleva sangre rica en oxígeno al músculo cardíaco. La placa estrecha de las arterias coronarias reduce la circulación de sangre en el músculo cardíaco. Con el tiempo, una zona de la placa puede romperse y en una superficie puede formarse un coágulo de sangre. Si el coágulo crece suficientemente, puede bloquear de manera total la circulación y puede ser que puede pasar por una arteria coronaria con el bloqueo de la circulación del músculo cardíaco y provocar un ataque cardíaco. Ciertas características, enfermedades, hábitos pueden aumentar el riesgo a sufrir enfermedades coronarias, y la actividad física puede contribuir a controlar algunos factores en riesgo por prevenir razones. Puede bajar la presión arterial, las concentraciones de triglicéridos, un tipo de grasa en la sangre, puede llevar a las concentraciones de colesterol, le ayuda al organismo a controlar las concentraciones de glucosa e insulina de sangre, lo cual se reduce el riesgo de sufrir diabetes tipo 2, disminuye la concentración de proteína C recreativa en el organismo. Esta proteína es un indicador de inflamación. Las concentraciones altas de la proteína C pueden indicar un mayor riesgo a sufrir la enfermedad coronaria. Ayuda a disminuir el sobrepeso y la obesidad. Cuando se combina el consumo de una alimentación de menos calorías, la actividad física también puede ayudar a una persona a mantener un peso saludable y estable. El tiempo tras bajado de peso puede servir para dejar de fumar también. El hábito de fumar es uno de los principales factores de riesgo de enfermedad coronaria. Las personas inactivas tienen más probabilidades de presentar una enfermedad coronaria, en las que las personas que hacen actividad física, los estudios han indicado la inactividad es uno de los principales factores de riesgo de la enfermedad coronaria, así como la presión arterial, los altos niveles de colesterol, la sangre y fumar. La actividad física reduce el riesgo de sufrir un ataque cardíaco. En las personas que padecen una enfermedad coronaria, la actividad aeróbica frecuentemente contribuye a que el corazón trabaje mejor y también puede reducir el riesgo de presentar un segundo ataque cardíaco en personas que también hayan tenido uno. Es posible que la actividad aeróbica intensa pueda ser recomendable para personas con enfermedades coronarias. Ahora pasamos al tema del rendimiento deportivo en un atleta. Dentro del conjunto de los elementos que influyen en el rendimiento deportivo, de uno de los más importantes, la función del tipo del deporte, que es el relacionado con el rendimiento físico, en el cual esta relación con la capacidad de producción de la energía por parte de los músculos involucrados en la actividad de producción de energía o de resistencia. Estas diferentes características en la producción de energía vienen determinadas en gran parte genéticamente para su mejora y el máximo nivel que se obtiene. Por eso el entrenamiento físico. El entrenamiento físico deportivo compleja las organizaciones cargadas de trabajo progresivamente crecientes de distintas a estimular procesos biológicos de supercompensación del organismo, favoreciendo el desarrollo de las diferentes capacidades y cualidades físicas, con el objetivo de promover y consolidar el rendimiento deportivo. Los factores que influyen en el rendimiento deportivo son externos, internos, materiales del equipo, las condiciones de clima. Los factores internos son más con la condición física, condición psicológica y la técnica de tácticas. ¿Cuáles son las respuestas del cuerpo humano al realizar ejercicio? Al realizar ejercicio, el cerebro empieza a trabajar produciendo miles de reacciones químicas. Las actividades conducen pues no solo a una quema de grasa, a un aumento de musculatura, sino también ayuda en todo proceso de atención y concentración que se le prolonga más allá del tiempo a lo que estamos entrenando. Una actividad física habitual consigue en trabajar además de bajar de peso, además de bajar de peso y mantener una bonita figura, mejora la calidad de vida y bienestar y salud. Entre los muchos estudios que lo prueban, este es uno de los últimos. Podemos ver que la activación muscular pone en marcha la fábrica química, sustancias activas y mantiene eficaces, ayudando a reducir el nivel de grasa y a la vez puede mejorar el desarrollo muscular y aumentar el rendimiento corporal. También actúa en el sistema vascular con una mayor irrigación sanguínea que nos puede asegurar que un corazón saludable. Según la sociedad, durante este lapso el corazón late más deprisa, produce vasodilatación de los capilares, de modo en que aumenta la cantidad de sangre en los movimientos y fortalece el músculo cardíaco.
Al principio, cuando comenzamos a realizar un programa de ejercicio midiendo bien la intensidad y el efecto más corto para la medida del cuerpo, va generando adaptaciones con el paso con el paso de los entrenamientos o el tiempo. Las sensaciones y el bienestar general son duraderos y ya pasa a ser nuestro estado de ánimo habitual. Es decir, el cuerpo se adapta a niveles hormonales, incluso puede afectar la genética. Las claves que están en la intensidad sean la correcta de la progresión, porque hoy es mucho más intenso entre 2 semanas y ya no lo es. Debemos aumentar el nivel, y pues aquí el ejercicio principalmente ayuda a combatir las respuestas hormonales y síntomas de ansiedad, pero pues lógicamente no resuelve el foco de estrés si viene provocado por otros problemas. Por su parte, los deportes ejercicios requieren la decisión de colocación y velocidad, postura de diferentes partes del cuerpo, respiración, ritmo, demanda de los niveles altos de atención, que estimulan dicha casualidad, teniendo transferencia de actividades cotidianas, no deportivas, que también demandan cierta meditación. Para finalizar, la práctica del deporte ayuda a los músculos a que queden mayor cantidad de azúcar procedente de la sangre. El páncreas tiene que producir menos insulina para mantener el nivel de glucemia bajo, produciendo menor riesgo de enfermedad de diabetes. Las investigaciones sugieren que los modelos de entrenamiento de intensidad y de fuerza tienen un impacto positivo en la regulación de insulina durante una media hora después de la actividad física. Entre estos y muchos beneficios, también suceden las consecuencias no tan deseadas como la deshidratación. Por ello se conviene todos los líquidos hasta 2 horas después de cese la actividad física, y tener en cuenta también pérdida de minerales que hay que reponer, así como los electrolitos que hemos gastado. Pasamos al tema de energía inmediata. Los hidratos de carbono también se conocen como carbohidratos, azúcares o almidones. Producen energía inmediata para el cuerpo. Se obtiene a través de los alimentos como los elaborados de harina, trigo, legumbres, pan, las patatas, las frutas. Si no los consume, se está privando al cuerpo de su principal combustible. Los carbohidratos pertenecen al grupo de alimentos que proporcionan energía, entre ellos frutas y vegetales, legumbres, cereales, granos, desviados con el pan y la pasta. A menudo hace falta la información que se hace responsable de los hidratos de carbono ser el causante de aumento del peso, cuando lo importante es que en cantidad de que se toman otros alimentos también los acompañamos. Tan importante como incluir en nuestra dieta carbohidratos es las proteínas presentes en la carne, el pescado, los huevos, frutos secos y la relación de los carbohidratos y las proteínas que se dan una vez. Es decir, la proporción de alimentos ricos, los carbohidratos que se recomienda comer debe ser el doble en la que se corresponde a los alimentos con proteínas. Los hidratos de carbono son los componentes de la dieta que menos de cantidad de calorías aportan por unidad de peso, alrededor de unos 4 kilocalorías, gramos, mientras que en esta relación de alcohol es de 7 kilocalorías gramos. Los carbohidratos deben representar el 50% de nuestro aporte energético diario. Las grasas no deberán superar el 30%, además de los primeros que tienen el efecto más asiente de las grasas. Aunque aquellas personas que desean adelgazar también procuran sustituir el consumo de grasas por hidratos de carbono, que se supondría una mejora en su dieta que permitiría perder peso a largo plazo. Seguimos con el tema del ATP. El ATP se da a un grupo de fosfato terminal de gran contenido energético con gran número de moléculas aceptoras como azúcares, aminoácidos, gluteinos. El ATP cede un grupo terminal también, convierte en ADP, adenosidifosfato, y libera un grupo de fosfato que se enlaza con la molécula aceptora. Este proceso se llama transferencia de grupo de fosfato, fosforilación, en la que se confunde con la fosforilización oxidante que forma el ATP. La fosforilación aumenta el nivel de energía libre de la molécula aceptora, que puede relacionarse con energéticamente las reacciones bioquímicas catalizadas por enzimas. Una reacción ergónica, cuando la variación de energía libre de Gibbs es negativa, y la hidrosis transfiere el grupo de fosfato del ATP. El ATP también puede liberarse mediante hidrosis, moléculas que atacan los enlaces de grupos de fosfato a dar un grupo de fosfato de ADP, pirofosfato, formado por 2 grupos de fosfatos, AMP. ¿Cómo se crea el ATP?
La respiración celular mediante la cadena de transporte eléctrico es la principal fuente de creación de ATP, así como los fotosíntesis en las plantas. También se crea el ATP durante la glucosis, durante el ciclo de ácido crítico, formando la formación de ATP realizada por la fosforilación de ADP, gracias a la acción de la argina fosfato y creatina fosfato, que actúan como reservantes especiales de la energía química para la rápida fosforilación del ADP. Este proceso se conoce como la fosforilación oxidativa. Tanto la creatina fosfato como la argina de fosfato se le conoce como fosfagenos, y la reacción esta implica en los enzimas transfosfolisa. Como curiosidad, mientras la creatina fosfato se encuentra solamente vertebrados en los invertebrados y las anginas de fosfato más frecuentes. Bueno, con esto termino mi reporte de los temas vistos en el cuatrimestre de la materia Fundamentos Biológicos del Movimiento Humano 2 con el profesor Francisco Durán Montes. Soy Jesús Gandarilla Flores, alumno Universidad de las Culturas. Actualmente curso la licenciatura de Cultura Física y Deporte. Y bueno, yo me despido. Que tengan bonita tarde.